Hoy tenemos la bendición de que tenemos permanencia voluntaria en este lugar, ¿verdad? Y tenemos abundancia de palabra. Yo quisiera invitar al apóstol Mario Rivera, que nuestro Padre Espiritual lo ha delegado para que nos ministre con su palabra. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos amados. Qué bendición estar en esta casa, celebrando con todos los hijos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy tengo pues el privilegio de entregar esta palabra en esta oportunidad. Yo le voy a pedir que me ayude orando para que Dios me ayude a mí a la vez de poderla exponer de acuerdo a la voluntad de Dios y en la guianza del Espíritu Santo. Amén. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor bendito, por este tiempo que a ti te ha placido, Señor, congregar a tu pueblo y concedernos a nosotros los siervos la oportunidad para poder meditar en tu palabra. Bendecimos, Señor, a nuestra cobertura y agradecemos también a ti, Señor, por la vida de él y que a través de él, Señor, nosotros somos delegados para poder edificar este pueblo, para poder llevar una palabra de esperanza, de edificación, de sanidad, de liberación o de advertencia, cualquiera que sea, Señor, el propósito, estamos dispuestos a dejarnos usar y a recibirla en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Quisiera en esta oportunidad comenzar primero dando el título del tema para poder explicar también la razón de esta palabra y de esa manera alentar nuestros corazones, porque creemos con todo el corazón que el Señor viene pronto y que nosotros nos estamos cada día preparando para estar en las condiciones que Él mismo ha establecido, en orden de poder escapar, ¿verdad?, todas las cosas que vienen y podernos reunir con el Señor. He titulado este tema de la siguiente manera: los códigos secretos de las oraciones de Jesús. Y veo yo la importancia de hablar un poco más de las oraciones o de la oración, aunque sé que usted pues tiene una vida devocional, que hemos de alguna manera sido impactados nosotros en el sentir de que busca al Señor en oración, en adoración, en alabanza, en prestar atención a la palabra. Pero creo que la oración es importante, ya que nos habla también de la intimidad que tenemos con el Señor. Nuestra relación con Cristo es eso, valga la redundancia, una relación que se debe de ir examinando e ir escalando los diferentes niveles de intimidad que hay. Nosotros encontramos en la Biblia muchos niveles de intimidad, pero quisiera hablar solamente así ligeramente, quiero mencionarle 4. Por ejemplo, está lo que podría llamarse el nivel más bajo, que es la relación, mejor dicho, de casualidad, donde usted alguna vez se reúne con alguien por primera vez y nunca más lo vuelve a ver. Pero el siguiente nivel está también la relación de compañerismo. Nosotros como ministros tenemos un compañerismo con otros y así. Pero luego está la relación familiar, donde ya pues nos conocemos un poco más en las otras relaciones, pero está la última y es la intimidad de esposos. Entonces esa intimidad figura la relación que nosotros debemos ir alcanzando con nuestro Señor Jesús, porque no cabe duda, hermano, que lo nuestro no es una religión, sino eso, una relación con el Señor. Y si vamos a ser la esposa, tenemos que ir, hermano, acercándonos lo más que podamos a una intimidad parecida a la relación matrimonial, tan cerca como nuestro propio aliento. No hay otra cosa tan cerca como nuestro propio aliento, y así debe de ser también la relación entre esposos. Ahora yo veo qué difícil es cuando uno pues pretende decir que tiene una relación como esposos,
donde no hay comunicación. Yo creo que la primera que saltara, ¿verdad?, es nuestra esposa. Y básicamente esa es una de las primeras quejas que siempre, hermano, nosotros los pastores estamos oyendo de parte de una mujer, de una hija de Dios que quiere llevar ese matrimonio en excelencia, de tal manera que se quejan, en su mayor parte se quejan mucho de que el hombre no habla. Y no nos vamos a meter por ahí, pero eso es un asunto de diseño, tanto en el hombre como la mujer. La mujer tiene el diseño de ser comunicadora, ¿verdad? Dios le ha dado capacidad de palabras más que al hombre, dicen los estudiosos, y por eso es que ella demanda mucho tener esa intimidad y esa comunicación. Ahora, cuando a esto lo trasladamos a la idea de la oración, no podríamos nosotros decir que tenemos intimidad con el Señor si no nos comunicamos. Entonces la oración es eso, tener nosotros una vía de comunicación más cercana, más íntima, más constante con aquel que viene por nosotros. Amén. De tal manera que entonces a esto le podría añadir también lo que se entiende como los niveles de la comunicación divina, que es orar, clamar, gemir e interceder. Esas cuatro cosas no son lo mismo, pero es importante que en la intimidad se vaya desarrollando, porque mucha gente piensa que la oración es un don que Dios da, y sin lugar a duda no es un don, sino que es una disciplina que se va, hermano, desarrollando poco a poco en la medida que vamos experimentando la delicia que es mantenernos en comunicación con Dios. Ahora, ¿por qué le menciono todo esto? Porque cuando yo veo en las Escrituras, y por lo cual he titulado este tema así, los códigos secretos de las oraciones de Jesús, es basado en que en la Biblia no se encuentran muchas bases de las oraciones de nuestro Señor Jesús. Oigan lo que acabo de decir, no se encuentran muchas bases. Se encuentra por lo menos cuando el Señor enseñó a orar, que le preguntaron: Señor, enséñanos a orar, y el Señor tuvo que explicar lo que conocemos como la oración de Mateo capítulo 6. Ahí el Señor dice: ustedes cuando oren, háganlo así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, etcétera. Me llama la atención que eso no fue dar un patrón para que lo repitamos, sino que el Señor lo que enseñó, que en la oración al Padre tenemos que estar conscientes de que lleve componentes que son los que se mencionan en Mateo capítulo 6, es decir, los elementos que debe de llevar la oración que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos. Pero entonces, a partir de ahí nosotros no encontramos bases bíblicas de todas las palabras que Jesús hizo mientras oraba. Usted debe de saber que Jesús sí era un hombre de oración. La Biblia así dice: hacía milagros y se apartaba a orar, liberaba y se apartaba a orar, sanaba a leprosos y se apartaba a orar, daba una enseñanza y se apartaba a orar. Él era un hombre de oración. Eso no lo podemos negar. Si podemos decir que durante sus 3 años y medio aproximadamente del ministerio, lo vemos constantemente buscando la oración. Pero repito, no se encuentran esos datos. De tal manera que entonces yo veo que la única oración que la Escritura sí nos deja ver las palabras que él mencionó mientras oraba es, hermano, en el momento cuando él está diciéndole al Padre que si es posible pasar esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Es la única oración que podemos decir que está plasmada en las Escrituras, de las palabras que salieron del corazón, de la mente, a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo, y han quedado para nosotros. Ahora ya va a ver por qué le estoy explicando todo esto. Por ejemplo, en la Biblia encontramos en Marcos capítulo 14, y esta es la base que quiero utilizar. Dice en el versículo 34: y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Mire las palabras que el Señor dijo. Las únicas bases, por lo menos que yo encuentro, a lo mejor usted tiene otras, me las da, pero a mí me llama la atención que
que al final de su ministerio, casi al final de su ministerio, entonces la Biblia registra las oraciones de Jesús. Y dice, y decía, estas son las palabras del Señor: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y cuando yo miraba esto, de ahí surge, hermano, el título: los códigos secretos de las oraciones de Jesús. Porque no cabe duda que es un secreto la vida de oración de Jesús. Es decir, las palabras que él mencionaba es un secreto. Y yo creo que todos nosotros, al menos su servidor, quisiera saber cuáles fueron las palabras que el Señor utilizó en sus momentos de oración, porque quisiéramos, hermano, que nuestras oraciones tuvieran esa efectividad que tenían las de él. ¿A usted no le gustaría saber qué palabras decía el Señor Jesús en cada circunstancia que él enfrentó? Claro que usted y yo lo quisiéramos, ¿verdad? Para poder decirlas, hermano, también en nuestros momentos de necesidad, en nuestros momentos de adversidad, en nuestros momentos, hermano, de expresarle al Padre esa intimidad, esa comunicación, quisiéramos decirlo. Pero tiene algo interesante, que fueron guardadas, fueron ocultadas en la Biblia. Hermanos, los discípulos lo miraban. El pasaje que hemos leído dice de que él les decía: quedaos aquí, y se apartaba para orar. Yo estoy seguro que los discípulos hubieran querido oír todas las oraciones de nuestro bendito Jesús, pero con un propósito quedaron, hermanos, así, guardadas, para que en este año bendito y maravilloso que se nos proclamó de la revelación, nosotros recibamos también una revelación particular, una revelación específica con relación a la oración, para que nuestra vida entonces pueda tomar, hermano amado, una fuerza y pasar al siguiente nivel de intimidad, donde posiblemente las palabras van a ir cambiando en la medida de esa intimidad. Cuando uno está más cerca en su relación matrimonial, es cuando surgen incluso, hermano, de nosotros los varones, las palabras casi poéticas que le dice uno a su esposa. Y en ese momento, esas palabras tan cercanas que se expresan son las que más creen ellas. ¿Aló? Es decir, hay una gran diferencia cuando le decimos de lejos, o le mandamos un texto o una voz, un mensaje de voz, y amén, la oyen, pero no le dan tanta importancia. Pero cuando usted y yo en nuestra relación matrimonial estamos tan cerca y salen, hermano, esas inspiraciones de nuestro corazón para decirle a nuestra amada palabras, hermano, poderosas, ella lo cree más. Y entonces hay cosas que van a salir en esa intimidad, en nuestras oraciones, palabras que van a salir desde nuestro corazón, expresándole al amado cuánto lo amamos, qué necesidad tenemos y le estamos esperando, que queremos verle, que queremos adorarlo, que queremos, hermanos, servirle a él toda la vida. Bendito sea su nombre. Van a salir de nuestro corazón esas realidades que tenemos quizás ahí retenidas, pero en la intimidad, hermano, va a haber esa especie como de liberación para decirle al Señor todo lo que quisiéramos, hermano. Nuestra gratitud al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Ahora, sin embargo, las cosas que sí no se ocultaron en las Escrituras es los lugares donde Jesús oraba. Quiere decir que las palabras de él, solo esa oración que le acabo de leer, son las que podemos nosotros verlas, que están plasmadas en las Escrituras. Pero de ahí ya no hay oraciones. El Padre Nuestro, repito, él no lo oró, él se los enseñó. Él estaba dándoles una enseñanza de la oración. Él no hizo esa oración en ese momento, él solamente explicó la oración. Pero esto del versículo 36, esas sí son palabras del Señor. Y mire usted qué interesante, que en esa intimidad lo que se enfatiza ahí o deja ver que el anhelo en la intimidad es hacer la voluntad del Padre. Es decir, en ese momento se ha entregado también la voluntad propia, se han entregado los planes que tenemos, etcétera. Y lo único, hermano, entonces que prevalece es hacer la voluntad del Padre, para que el Padre esté agradado de nosotros. Bendito sea Dios.
Sin embargo, sí se dice muchos pasajes en el Nuevo Testamento de los lugares donde él oraba. Eso quiere decir de que la oración tiene mucho que ver en los lugares donde nosotros oramos. Ahora, Jesús quiere decir Salvador, usted lo sabe, Jehová es salvación. Y entonces quiere decir que cuando yo titulo los códigos secretos de las oraciones de Jesús, estoy tratando entonces de explicarle a usted de que en esos códigos se encuentran las oraciones que nos pueden salvar cuando estemos delante de situaciones difíciles. Los códigos secretos de las oraciones de Jesús significan las oraciones que te van a salvar. La oración que salva. Y entonces por eso vemos que Jesús, hermano, constantemente estaba orando por lo menos en 3 lugares que podrían ser donde están los códigos de las oraciones que nos salvan. Ante situaciones en las cuales todos nosotros podemos estar delante de ellas o al frente de ellas o en medio de ellas. Y Dios quiere que en este tiempo que se acerca su retorno, tú puedas tener esa revelación para hacer la oración que te va a salvar y que no te va a estorbar, sino que vas a seguir adelante y vas a llegar a esa meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Porque de aquí en adelante, hermano, nosotros no retrocedamos ni para agarrar impulso. De aquí en adelante tú te tienes que levantar, tienes que pedir al Señor que te dé fuerzas, que el Señor haga las cosas que tú necesitas para seguir adelante. Porque nuestro Señor viene pronto, muy pronto, hermano, viene nuestro Señor. Sería un error hacer otros planes y no el prepararnos para estar, hermano, delante de ese Rey glorioso. Ahora, los 3 lugares donde Jesús más oraba es donde están los códigos de la oración que salva. Entonces, en la Biblia encuentro yo 3 lugares y de ahí voy a enseñar, y que Dios me ayude porque ya llevo 14 minutos. Entonces, estos lugares es: 1, el monte de la tentación; 2, el monte de Galilea; y 3, el jardín de Getsemaní. Esos eran los lugares donde más tiempo Jesús se dedicó a orar, pero no se sabe de las palabras que él decía allí. De tal manera que necesitamos ver por los lugares cuáles son los peligros que esas oraciones que se hacen en la idea como estar en ese ambiente, hermano, son las que nos pueden salvar. ¿Qué vamos a hacer si a nosotros nos tocara entrar a esos lugares que tiene cada uno sus respectivas dimensiones espirituales? Y de tal manera, ante esas 3 cosas donde él oraba, todos nosotros en algún momento vamos a tener que encararlo. Entonces Dios quiere darle a usted y a mí la revelación para salir victorioso de esos momentos en la vida. Entonces, 3 lugares que revelan el código de las 3 oraciones más importantes para estar a salvo de peligros. Bendito sea Dios. Entonces, con esta breve introducción que he tratado de resumir, quiero comenzar a hablar del primer lugar donde Jesús oró más que otras veces. Y en el orden que le presenté, pues quiero primero hablar de los códigos secretos del monte de la tentación. Según Mateo, este es el primer lugar donde el Señor fue al iniciar su ministerio. La Biblia dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Ahora, en ese desierto se encuentra ese monte. Ese monte, por cierto, en la parte baja se mira una iglesia que fue levantada. Usted me imagino que sea también saber de quién la levantó, y se llama el Monasterio de la Tentación. Le llamaron así porque está exactamente en el monte de la tentación. Ahora, me llama la atención esto, que Jesús tuvo que orar durante 40 días.
Porque todos sabemos que el ayuno, si lo vamos a practicar, debe de ser también para poder dedicar un tiempo a lo devocional, ¿verdad? Si va a ayunar, pues tiene que estar orando, tiene que estar leyendo las escrituras, tiene que estar adorando, etcétera. Lo que debe de ser un ayuno, ¿verdad? No es solamente dejar de comer y irme a cortar el césped, ¿verdad? Porque si estoy trabajando, pues no voy a sentir el hambre. Ese no es el ayuno, sino que debe de ser acompañado con esa intimidad con el Señor. Basado en eso, yo creo con todo mi corazón que el Señor no solo ayunó 40 días y 40 noches, dejó de comer ese tiempo, sino que oró los 40 días. De tal manera que durante ese tiempo viene a darse, o podemos decir que en la Biblia se puede ver que fue donde más tiempo se dedicó a la oración, donde más tiempo oró. 40 días oró mientras ayunaba 40 días y 40 noches. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Va. Entonces, ¿por qué? Pues es obvio porque en primer lugar estaba él preparando su corazón, su mente, etcétera, para poder recibir la agenda que el Padre le iba a dar y desarrollarla en 3 años y medio de ministerio. Durante esos 40 días él iba a recibir, yo así lo creo, iba a recibir todo el programa de las cosas que él iba a hacer. Y ahí se presenta Satanás para tratar de sacarlo de ese programa. Pero entonces a esto lo entendemos nosotros de que fue tentado durante 40 días y que el diablo al no conseguir lo que buscaba, dice la Biblia, que se apartó de él para esperar una mejor ocasión. Quiere decir que después de esos 40 días, hermano, volvió otra vez el enemigo a presentarle tentaciones a Jesús, porque la idea era desviarlo del propósito de Dios, sacarlo del propósito de Dios y afectar a multitudes que lo observaban a él, hermano, que lo que predicaba lo vivía. Entonces, esto es interesante porque aquí tenemos que saber que todos en algún momento vamos a estar en peligro de tentación. Y yo veo en la Biblia que, basado en el estilo de vida de nuestro Señor Jesús, que la forma más efectiva para vencer la tentación es en la oración. Es en la oración. Ahora, quiero decirlo con mucho respeto. Yo he tenido que reconocer de que muchas veces a la iglesia donde pastoreo le explicaba de la siguiente manera: el problema no es la tentación, el problema es el pecado. Así es que tranquilo, no se afane, agárrela con calma. La tentación no es, todos la vamos a sufrir, amén, hermano. Pero no es tan fácil renunciar a las tentaciones sin oración. Si no fuese necesaria la tentación para llevar al pecado, sencillamente no tentara a Satanás. Pero si Satanás utiliza la tentación, es porque sabe que en un porcentaje muy alto, hermano, la gente va al pecado. Ahora, lo que quiero decirle es de que la Biblia también menciona, Pablo escribe a los Corintios y dice que no ha sobrevenido sobre vosotros una tentación que no sea humana. Y dice la Biblia, sino que Dios proveerá la salida juntamente con la tentación. O sea que el Señor sí deja la salida cuando la tentación, hermano, se va a presentar a nosotros. ¿Y cuál es la salida? La oración. Ahora le voy a ir explicando lo que decía Jesús de la tentación con relación a la oración en otros 2 pasajes. Mateo capítulo 6, verso 13, dentro de la enseñanza de cómo orar, dice el verso 13: y no nos metas en tentación. Otras versiones dice y no nos hagas caer en tentación. Claro, Dios no lo hace, es una oración que se está haciendo. Quien tienta es Satanás, él es el tentador, la Biblia lo dice.
Pero entonces lo que está diciendo el Padre Nuestro es que en nuestras oraciones deberíamos de considerar, hermano, suplicar, pedir a Dios que nos ayude en la tentación. ¿Cómo? Dándonos esa salida que necesitamos para no caer en la faceta de pecado. Ahora dice Mateo 26:40, otro pasaje dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y podemos mencionar varios pasajes de Hebreos, Pedro, Pablo hablando de la tentación. Hay muchos pasajes con relación a la tentación. Apocalipsis capítulo 3 le habla también el Señor a la iglesia de Filadelfia y le dice que por haber guardado o haber sido paciente con la palabra del Señor, o haber guardado la palabra, yo te libraré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero. Enfatiza un tiempo de tentación, en una tentación que no es similar, hermano, a las tentaciones que ya ellos conocían. Como que le van a poner más fuego a la tentación, como que le van a subir la hoguera a la tentación. De tal manera entonces de que esa iglesia de Filadelfia, la que es figura de la que se va con el Señor, va a ser librada de esa hora de la tentación como recompensa por haber guardado la palabra del Señor. Por haber perseverado en la palabra del Señor, entonces van a ser guardados de la hora de la tentación. Y entonces es bien importante la revelación de cómo se maneja el momento cuando estamos siendo tentados. A mí me llama la atención que la Biblia promete que Satanás no va a usar sus poderes sobrenaturales sobre nosotros para tentarnos. Por eso dice Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ese ser es poderoso, no lo podemos negar, pero tenemos uno que es todo poder, que es nuestro Señor Jesús. Pero está limitado, hermano. No lo van a dejar usar poderes sobrenaturales, sino que Él va a poner la tentación basado en nuestra humanidad. Por eso dice Pablo que es, hermano, humana, basado en nuestra humanidad. ¿Cuáles podrían ser las partes de nuestra vida donde la tentación tiene una influencia? Y eso es lo que queremos enseñar, y que solamente se vence con la oración. Solamente con la oración se vence, y le voy a explicar rápidamente por qué. Entonces, el blanco de las tentaciones en nuestra humanidad tiene que ver primero, y se explica así: la tentación tiene un lado conocido como el lado químico de la tentación, donde el blanco es afectar emociones y afectar, hermano, el placer de nosotros. El deleite, el placer, el afecto, el desear, el querer aquello. Y no cabe duda, hermano, que nosotros en nuestra naturaleza humana hay químicos del placer. Eso significa que Satanás lo que hace con la tentación es llegar a manipular uno de los químicos del placer. El más fuerte, la dopamina. Ahora, aquí es bien interesante, porque lo que estoy tratando de decirle, que nadie cuando está siendo tentado va a tener ganas, perdón por lo que voy a expresar, va a tener ganas de vomitar. Nadie va a decir delante de la tentación: guácala, me da asco. Con todo respeto, hermano, y espero no cometer errores y que el Padre me corrija, ¿verdad? El de arriba y el Padre también de mi alma. Pero toda la tentación tiene el diseño para que tú sientas placer y deleite. Por eso no es fácil renunciar a ella sin oración, porque están trabajando el químico del placer, la dopamina. Nadie va a sentir en ese momento, hermano, como dije ya, asco y decir guácala, esa tentación. La dopamina
Es un químico poderoso y Satanás sabe que Dios lo diseñó y lo puso en nuestros cerebros. Él sabe, por eso la mayoría de creyentes, hermano, cuando están en las tentaciones, hermano, lamentablemente pecan. Pero Dios no quiere para nosotros en este año de la revelación de que usted sea tentado más allá, sino que con esa tentación nos están dando la salida. Y nos va a enseñar Dios cómo entregarle incluso los químicos del placer a Cristo, para que Él sojuzgue, su autoridad ejerza sobre nosotros, hermano, esa fuerza para poder decir no a la tentación, no al pecado y sí a Cristo. A ti te amo y a ti te respondo, Señor. Dele palmas al Señor de la gloria. Entonces, la tentación no llega a todos. Jesús fue tentado en todo y sin pecado. Pero como fue tentado en todo, dice la Biblia, Él puede socorrer a los que son tentados también. Y entonces, ¿cómo vemos que Jesús manejaba esto? En la oración ya leímos 3 pasajes por lo menos, de que Él se dedicaba a la oración. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando una persona está siendo tentada frecuentemente, constantemente, y no busca ayuda o no se dedica a la oración, una de las cosas que suceden es que se va desgastando. Hoy ya está comprobado que se desgasta el dominio propio. El dominio propio es como el freno de mano y se desgasta en la medida que estamos siendo tentados. Por eso Satanás intentaba durante 40 días desgastar en la persona de nuestro Señor Jesús esa capacidad de decir no. La capacidad de decir no está aquí, en la corteza prefrontal. Aquí tenemos nosotros la capacidad de decir no, y ahí es donde se desgasta. La tentación tiene ese poder de desgastar. Dicen los estudiosos que cuando se ha desgastado por completo esa capacidad, tarda 2 años en recuperarse de manera natural. Pero en la oración la puedes recuperar. En la oración, en la intimidad con el Señor, la puedes recuperar, porque ahí es donde Él viene a ministrarnos como un sumo sacerdote, hermano, para que nuestra capacidad de decir no empiece de nuevo a recuperarse. Como sumo sacerdote viene Él a bendecir esa capacidad en nosotros, en la intimidad. Si el lado químico de la tentación ejerce su cometido, su propósito, entonces, y vamos siendo desgastados, el siguiente paso es afectar el lado imaginario. La tentación tiene también el enfoque de afectar el lado imaginario en nuestro cerebro. Uno de los hemisferios, el derecho, es donde se crean las imágenes. Entonces ya los químicos los controla Él con la tentación. Ya hizo sentirlo placentera la tentación. Sabe que es malo, sabe que aquello es negativo, sin embargo está manipulando el químico. Y luego ahora vemos que el siguiente paso es tallar una imagen. Y entonces, antes de caer en el pecado, ya tiene grabado en su hemisferio detalles, lugares, hora, lugar, etcétera. Y el tercero es que si se logra tallar eso, el siguiente punto es afectar el corazón. La tentación también tiene el lado magnético, y nuestro corazón es más fuerte en magnetismo, 5,000 veces más fuerte que nuestra mente. De tal manera que al tener 5,000 veces más fuerte un magnetismo en el corazón, se puede conectar uno con el corazón de otra persona que está teniendo también tipos de tentaciones similares a solo 5 pies de distancia. Identificarse con la otra que se tienen la misma batalla sin decirse palabras, sin insinuarse nada, el corazón en el magnetismo. Y por eso la Biblia dice
que del corazón salen, y usted puede leer lo que dice la Escritura, todo lo que sale del corazón. Está hablando del poder que hay cuando la tentación ha llegado al corazón, llegó por los lados químicos del cerebro, bajó al hemisferio derecho y creó imágenes. Ahora cautivó el corazón con el magnetismo. Pero repito, la oración era el arma que Jesús utilizó para vencer la tentación. Entonces, por lo menos ahí puede ver usted algunos de los químicos del placer. Y usted puede ver aquí entonces la palabra imaginación, aquí más o menos acá, en el hemisferio derecho, donde se puede grabar la idea. Según el significado de esta palabra, entre algunas, dice que la tentación es un experimento, un intento. Dice, la tentación es ya sea ocasionado por los deseos o las circunstancias externas. Todo lo que nuestros ojos capturan, lo que nuestro oír captura. Porque, repito, la primer puerta de la tentación es la dopamina de nosotros. Y nadie, hermano, va a sentir asco por aquello, porque están manipulando. Pero el que se mantiene en oración, entonces ahí viene la salvación, la oración que salva de la tentación. Déjeme adelantar un poco más. Entonces, el diccionario El Mundo dice que la tentación es un estímulo que induce a obrar mal, impulso repentino que excita a hacer una cosa. Ahora, las tentaciones pueden ser de muchas razones, hermano. Tentación por el dinero, tentación por la fama, tentación en el área sexual, etcétera. Pueden ser muchas clases de tentaciones. Todas tienen la misma función. Hermano, cuando hablamos nosotros de tentaciones, fíjese que estaba leyendo, por cierto, lo que dice el expresidente de Facebook. Me imagino que algunos de ustedes ya lo han leído. Y este señor dice de que Facebook se hizo con la intención de capturar la parte vulnerable del ser humano. Ellos dicen que una de las maneras que tiene el Facebook, y fue diseñado con ese propósito, era causar en aquellos algo parecido a las adicciones, que fuese como una adicción el Facebook en las personas, que fuese tentación, que le manipule la dopamina. ¿Y cuándo es que se manipula la dopamina? Por las recompensas que ofrece el Facebook. Es decir, que la gente está conectada porque quiere ver que le pusieron like, me gusta. Esa es una recompensa. Déjenme ver si lo encuentro y se lo leo. Lo que dice esto. Dice, Facebook fue diseñada para explotar una vulnerabilidad humana. Parker, que fue el expresidente de Facebook, dice, confiesa que en el desarrollo de la plataforma, la premisa fue como llevar a los usuarios a que consumieran la mayor parte de su tiempo consciente en la red social. Con un poco de dopamina, un químico liberado por nuestras neuronas que está asociado, entre otros, con el sentimiento de recompensa y de placer, la dopamina es uno de los factores fundamentales en la adicción, incluidas aquellas drogas. La dopamina es eso que hace que sintamos emoción cuando recibimos un like. La dopamina es aquella que ha llevado a que las redes sociales sean hoy por hoy la actividad primordial de todas aquellas que hacemos en línea. Que Facebook tenga más de 2,000 millones de usuarios, creo que está un poco retrasada la noticia, pero porque se incrementa cada vez. Usuarios, y que cerca de la mitad de los usuarios de redes sociales revisen su plataforma, dice, incluso antes de ir a la cama y antes de levantarse.
Porque la intención es llegar a manipular la dopamina, el químico del placer y del deseo y de la recompensa. Entonces, yo sé que si le estamos dando un buen uso nosotros los creyentes, ¿verdad? Pero qué tremendo es que la gente, según la intención de ese diseño, era, hermano, que la gente estuviera detrás de la recompensa. Y convertir entonces eso en una adicción. Y la puerta es el químico del cerebro. Sentir la tentación en eso. Entonces, basado en eso, quiero hablarle hacia dónde iban las tentaciones que el Señor Jesús experimentó. La primera, entonces, quiero ponerle Mateo capítulo 4, verso 13. Dice: y acercándose al tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea Dios. Ahora mire qué interesante de que Satanás le puso una tentación, porque él sabía que Jesús se hacía uso de sus poderes como hijo de Dios, su divinidad que estaba dentro del cuerpo de Jesús, y él hacía uso de esos poderes, podría convertir las piedras en pan. En ese momento Jesús estaba en una necesidad, tenía 40 días y 40 noches de no comer. Si usted quiere, era lógico que sintiera hambre. Y entonces viene y le presenta la tentación: tienes hambre, tu cuerpo necesita alimentarse, ya son 40 días y 40 noches. Y como aquí hay pastores también, ¿verdad? Y hay siervos y siervas también que Dios les ha bendecido, derramando sobre sus vidas cosas maravillosas, dádivas. Entonces, esta tentación de hacer que se conviertan las piedras en pan es la tentación de llevar a abusar del don de Dios por razones personales. En otras palabras, falsifica tu don, manipula tu don, comercia con tu don. Entonces, hermano, ¿por qué dije aquí habemos siervos? Porque Dios nos ha llamado, nosotros somos dones en forma de hombres. Y Dios nos ha dado a cada uno unciones específicas. Pero Dios nos dice que tengamos cuidado con lo que Dios nos ha dado, porque una de las tentaciones a nosotros los siervos es abusar con el don que Dios nos ha dado. E ir más allá de lo que respecta, hermano, la administración de nuestro don. Por eso es importante entender que el enemigo va a tratar de aprovechar, hermano, todas las ocasiones. Solo imagínense usted, perdón que le diga esto, ¿verdad? Pero con toda humildad quiero decir, hermano, a mí el Señor me ha regalado lo que es la guerra espiritual. Yo no me puedo salir de ahí. Abro la Biblia y veo guerra espiritual, y otros yo sé que abren la Biblia y miran escatología, abren la Biblia y miran profecía, abren la Biblia, miran salmos para cantar al Señor. Pero yo miro guerra espiritual. Pero yo no puedo andar, hermano, diciendo que en todas las iglesias están todos los enchamucados. Yo no puedo abusar de mi don. Tengo que ser respetuoso, cuidadoso con ese don. Claro que si donde hay una necesidad o me llaman para eso, pues ahí le entro, ¿verdad? Pero entonces, ahora pasemos a la parte del pueblo. Hermano, Dios les ha dado quizás aquí dones de sanidad, dones de milagro, dones de poder, dones de sabiduría, dones de profecía. Pues también el mensaje es para toda la iglesia. No permitas que el enemigo manipule el químico del placer y nos lleve a abusar del don que Dios nos ha dado.
hermano, con razones personales. ¿Aló? Perdón por el aló, pero entonces abusar de la unción, abusar de la profecía, abusar de la predicación, abusar de los talentos. Decía el apóstol Sergio hace un rato, la función de nosotros los ministros no es garrotear al pueblo, ni decirle al pueblo, hermano, delante de ellos golpear el púlpito, ¡pum! Aquí solo mis chicharrones truenan. Hermano, por Dios santo. Si la gente viene con necesidad, viene a buscar una respuesta, viene a buscar algo que solo el amado lo tiene, y que a nosotros los ministros nos ha dado el gran privilegio, hermano, de ser los comunicadores de esa voluntad de Dios en respuesta a las necesidades del pueblo. Solo imagínense, ayer vi unas fotografías que mandaron de gente que ya estaba, hermano, haciendo cola ayer para estar tempranito aquí y tener un buen puesto, que vinieron a dormir con su familia. Perdón, hermano, pero yo me sentí redargullido. Yo dije, Dios mío, qué privilegio. Perdón que diga algunas cosas, pero yo me voy a llevar esa unción de aquí, porque allá las iglesias son muy acomodadas. Allá la gente se materializa tanto. No, hacen colas y van a dormir a las puertas de las tiendas por el Black Friday, hermano. Pero si usted hace un matutino, no llegan. Si hace una vigilia, tampoco. Pero entonces quiere decir de que la gente que viene con esas necesidades a la casa, tiene que ser suplida a través de nosotros los ministros dones. Y para eso tenemos que estar en intimidad con el Señor. Gracias a Dios que el Señor aquí ha levantado al apóstol Sergio y ha levantado, como decía él, ministros también que fluyen en la palabra. Y yo, perdón, hermanos, que les venga a echar flores, yo los respeto mucho, pero les admiro también la manera respetuosa cuando el apóstol no está y ustedes están entregando la palabra. También me voy a llevar de esa unción para mis predicadores de allá. No, que son buena gente también. Gracias a Dios. Tú los conoces, ¿verdad, Vilito? Entonces, la primera tentación es abusar del don de Dios por razones personales. No podemos vender nuestro don. No podemos con nuestro don hablar bien en lugares donde pues nos han prometido algo. Tenemos que hablar la palabra del Señor. Tenemos que predicar, hermano, como decía el apóstol, no mensajes copiados, no mensajes, sino guiados por el Espíritu Santo. Que sea una palabra sazonada para la necesidad del tiempo. Bendito sea Dios. Dele palma fuerte al Señor de la gloria. La segunda tentación, Mateo 4:5, dice: entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Dice que tremendo todo esto. Entonces, esta es otra tentación. Si la primera era abusar del don, la segunda con lo que le está diciendo: mira, súbete al pináculo del templo. Según el libro de Josefo dice que tenía 700 pies de altura, según el dato que él da. Y lánzate, porque va a mandar a sus ángeles. Mira, no te va a pasar nada con tu cuerpo. Está escrito que te va a salvar. Pero entonces lo que buscaba era que Jesús abusara de su cuerpo para su propio deleite. Una tentación que va enfocada
hacer un abuso en nuestro cuerpo. ¿Y por qué se le puede llamar abuso en nuestro cuerpo? Porque su cuerpo y el mío, dice la Biblia, es morada del Espíritu Santo. Entonces no podemos abusar del cuerpo. Usted tiene que cuidar su cuerpo porque está prometida la gloria postrera. Y si la gloria primera era tan poderosa, imagínense la gloria postrera. Ahora, como queremos doble porción, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Entonces no lo involucremos, hermano, en cuestiones que pueden afectarlo. La Biblia puede dar una lista de todas aquellas cosas que atacan al cuerpo, que destruyen al cuerpo. Y usted sabe cuáles son. ¿Cuáles son las cosas que destruyen el cuerpo? La Biblia dice, Pablo en ese contexto habla de la fornicación. Y es interesante ver que en las epístolas de Corintios la palabra fornicación aparece 26 veces. Y la fornicación es lo que destruye el cuerpo. El adulterio destruye el cuerpo. Y esa palabra aparece 26 veces en las epístolas. Y me llama la atención que ese número 26 en gematría bíblica es la que lleva el John Hay Van Hay, el nombre del Señor que no tiene vocales. Lo que se conoce como el tetragramatón, que son 4 consonantes, una Y, una B, una H. Sí, ¿verdad? John Hay, una Y, una H, o la B y otra H. Yod 10, Hey 5, Baum 6, Hey otros 5, 26. Y ese nombre Dios lo puso en un monte. Pondré mi nombre en un monte. Pero Dios no lo puso literalmente en el monte, sino que Dios puso su nombre en el monte a través de una estructura arquitectónica que era el templo que se levantó en ese monte. Y ese templo tiene una figura de un hombre acostado. Yo le pedí al apóstol Germán una vez, ¿te acuerdas que te pedí el video bonito que ustedes habían hecho? De aquel hombre, hermano, que se acuesta y se convierte en un templo. Y entonces es interesante que ahí puso el templo y en el templo puso su nombre. ¿Aló? Y el valor numérico es 26. Y 26 veces aparece lo que destruye nuestro cuerpo. Y especialmente esa palabra. Entonces, hermano, nuestro cuerpo es del Señor. Tu cuerpo es valioso. Aunque se va desgastando, dice la Biblia, para que surja, hermano, el glorioso. Pero su cuerpo, hermano, usted tiene que alimentarlo bien. Ser cuidadoso con lo que comemos. Si alguien batalla con vicios, miren, no más. Y repose también. Busque el reposo del Señor. Porque usted, hermano, que usted diga, este cuerpo tiene que ir a reposar porque es del Señor, ya no es mío. En una de las cosas que Dios me está ahorita bombardeando es en el área del ejercicio, hermano. Porque yo veo hermanos que sí tienen, hermano, se cuidan. Perdón, Germán, pero este hombre corre kilómetros. ¿Cuántos kilómetros corres? Como no, hombre, yo sé que. Mire pues, nada de estómago. Y su servidor, puro balón de Dios. Y otros que estoy viendo también, ¿verdad? Pero como por ahí dicen que sin panza y sin santidad nadie verá al Señor. Yo no hago ejercicio, hermano. Y lo necesito porque ahorita yo veo que tengo que mantener mi cuerpo en buen estado. Porque usted cree que la gloria postrera va a caer, perdón por lo que voy a decir, en un templo todo tembeleque.
Si el Señor quiere fortalecernos, hermanos, para que esa gloria postrera llegue a nuestra vida y que nosotros entonces, hermano amado, experimentemos niveles de gloria que no teníamos. Hágame un favor, dígale al que tiene la par, cuida el templo del Señor. Dice 1 Corintios 13, 17, Dios mío, ya tengo 56 minutos y me falta todavía el monte de Galilea y el Getsemaní. Si alguno violare, miren cómo dice esta versión, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dice la palabra violare es consumirse, languidecer, secarse, arruinarse por cualquier proceso, por influencias moralmente, depravarlo, corromperlo, destruirlo, extraviar, viciarlo, todo eso quiere decir. Entonces sí, Dios está pensando en que nosotros guardemos este templo para el Señor. El Señor quiere llenarnos, hermanos, sin medida. Quiere renovar unciones en nosotros. Quiere poner espíritu de paz, espíritu de gozo, espíritu de unidad, espíritu de amor, espíritu de sanidad. Hermano, y los espíritus llenan, necesitan un lugar para llegar y estar ahí. Entonces, la otra tentación significa abusa de tu cuerpo, que de todas maneras el Señor te va a sanar, te va a salvar. Eso le dijeron a Jesús. Pero ahora yo entiendo que tengo que cuidarme para el Señor. Tercer tentación, voy finalizando. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito sea Dios. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Si tú postrado me adoras, te haré popular. Entonces te van a poner un montón like. Te haré famoso. Haré que te busquen. Te haré muy importante. Te haré que te admiren si postrado me adoras. Hola. Gracias, hermano. Si postrado me adoras, te doy todo esto. Y vas a creer más en lo que está en tu ego. Entonces esta tentación es abusar de la autoridad para beneficio personal. Hacer con la autoridad lo que la autoridad vuelve a la autoridad se puede volver una autoridad ilegal, no legal. La frontera entre la autoridad legal y la autoridad ilegal es bien tenue, pero es autoridad. Pero esa se le puede bloquear al enemigo. ¿Cuál es la autoridad ilegal? Por ejemplo, alguien que está en un rango militar más alto le dice al de menor rango, le dice, mira, quiero que me vayas a matar a fulano de tal. Estoy pensando en esas autoridades de otros países, ¿verdad? Y entonces, como aquel ha sido enseñado que la orden no se discute, se hace. Pero mire qué interesante que para no caer en una autoridad ilegal, aquel que está en el menor rango le puede decir, ok, mi general, deme una carta escrita que usted me está ordenando, firme. Entonces el otro no va a querer. Entonces en ese momento se destruyó la autoridad ilegal.
y se mantiene en una autoridad que Dios ha establecido. Entonces nosotros no podemos abusar de nuestra autoridad. Dios nos ha dado esto por misericordia, por amor. Y la autoridad ha sido puesta para bendecir. La autoridad no tendríamos que temerle, hermano. Algo que yo he aprendido en estos 19 años de estar bajo la cobertura del apóstol Sergio es a no temerle a los hombres. Porque pues yo fui parte también de una misión donde me salieron a mí también. Y todas las amenazas eran así: te vamos a quitar la cobertura, te vamos a quitar la cobertura, te vas a quedar sin cobertura. Hermano, yo empecé siendo pastor, pero temiendo a los hombres. Y algo que hoy he aprendido es ver cómo la autoridad que representa nuestra cobertura no la impone, sino que nosotros la reconocemos. Porque la verdadera autoridad no se impone, sino que se reconoce. Y eso significa que es 100% trabajo nuestro reconocerla. Y usted cree que para él no es un, con todo respeto, ¿verdad? No es para él una honra, sí. Y de su corazón sale el deseo de bendecir. Nosotros ahora en nuestro nivel tenemos también hijos espirituales que pastoreamos, que cubrimos y que ellos han aprendido. Entonces, para mí es una honra, pero estoy obligado a bendecirlos porque ellos están haciendo todo el trabajo. Hermano, ¿quién soy yo para que ellos me reconozcan? Que yo pueda pararme en una congregación donde tengo miembros que tienen 70 años y que yo tengo solo 25 de edad, y que uno de 70 años venga a decirme: usted es mi padre espiritual. Hermano, lo están haciendo todo. Entonces aquí el Señor nos está diciendo de que las tentaciones producen deleite y placer, y que solo en la oración se destruye la manipulación a la dopamina. Ya se me fue el tiempo y pues le debo los otros secretos de los otros lugares, pero yo quiero dejarlo a usted con ese pensamiento, y que si hay alguien que está sufriendo cualquier tipo de tentación, cualquiera que sea, busque ayuda, no las vive en secreto. Porque cuando usted vive las tentaciones en secreto es cuando el enemigo entonces tiene la ventaja de ir desgastando la capacidad del razonamiento y la capacidad de decirle no. Busque ayuda, busque a su pastor, busque, hermano, a la persona delegada y dígale: estoy pasando por esta tentación, ayúdeme a orar. Jesús 40 días estuvo orando en el monte de la tentación para vencer las tentaciones de Satanás. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es a orar por usted. Y si alguno ha estado siendo bombardeado, el Señor está aquí. El Señor está en medio de nosotros. Las tentaciones no respetan rangos, edades ni sexo. Todos vamos a ser tentados. Que no seamos nosotros estadística de uno que fue tentado y cayó en el pecado, teniendo la promesa de Dios que nos da la salida. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. En el nombre de Jesús. Los jóvenes están en constante batalla de tentaciones también. La mujer también. La mujer es tentada de una forma diferente a la del hombre. El hombre es tentado por lo que ve, por las palabras también es tentado.
La mujer también es tentada por lo que oye. Imagínense la tentación en los hombres de 50, de 55 años para abajo, cuando la dopamina ha empezado a menguar, y que venga el enemigo a manipularla ofreciendo algo que le produzca deleite y placer. Entonces hay que saber los tiempos donde la tentación puede hacer estragos. Si Dios le ha hablado a su vida, yo lo voy a invitar que pase al frente y que me permita orar, entregarle al Señor esa humanidad suya, los químicos del cerebro, el hemisferio del cerebro y su corazón, según la tentación. Pero Dios nos va a auxiliar. Vamos a orar con todo nuestro corazón, porque Jesús dio el ejemplo en el modelo de oración. Ustedes cuando oren, oren así. Y entre esa oración dijo: líbranos de toda tentación. Por eso no podemos sentir vergüenza, hermano, si son batallas que en un momento u otro estamos enfrentando en nuestra vida. Una tentación puede llevarnos a destruir años de estar trabajando por algo valioso. Cuántas familias se han destruido, cuántos ministerios, cuántos privilegios, cuántos dones se han afectado. Y Dios hoy te quiere fortalecer en el nombre de Jesús. Dios está en medio de nosotros. Padre, mira a tu pueblo que ha pasado aquí al frente. Tú conoces su corazón. Escucha por favor la oración que ellos están haciendo. Aquellos que han estado bajo el fuego de la tentación, Señor, y que hoy este mensaje fue una palabra de salvación para ellos, para librarlos de ese peligro. En el nombre de Jesús, levante su voz y pida. Y catarramay y brazo cotomán. Así es, recibe esa fortaleza en esa oración que te están haciendo. Recíbela, recíbela en el nombre de Jesús. Aquellas tentaciones que tienen como propósito desviarte de esa meta, de las cosas valiosas que ya tienes en Dios, de las bendiciones. Hermano, es mucho el precio que se paga. Es mucho el precio que se paga por un momento de sentir deleite y placer en la influencia de una tentación. Ahora entregamos ese químico del placer a Jesús. Te lo entrego, Señor, te lo entrego. Que seas tú mi deleite, que seas tú mi placer, que seas tú, Señor, el deseo en mi mente y en mi corazón. Oh Señor, que se pueda entregar en esta tarde, Señor, todas esas batallas que tus hijos y tus hijas están peleando o han estado peleando. A tiempo, Señor, has hablado para librar a muchos, Señor, de la mentira y de la trampa de Satanás. Reprendemos toda obra de las tinieblas en tu vida. En el nombre de Jesús desarraigamos la idea de la tentación. Esa imagen que se haya tallado en el hemisferio derecho, ahora en el nombre de Jesús ordenamos que se borre, ordenamos que se anule, ordenamos que se disipe en el nombre de Jesús. Oramos por ti, ministramos tu cerebro, ministramos tus químicos, ministramos tu corazón. Que tu corazón sea así, el trono de Dios. Que tu corazón esté lleno de su presencia, que ahí la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, ayúdenme a orar. Aquí hay gente que no podemos llegar a ellos, pero quizás usted que está cerca, ahí donde mis hermanos están derramando sus lágrimas, aquellos que han recibido esta palabra, aquellos que dijeron: hoy es el momento de romper con esto. En el nombre de Jesús, la oración que salva, la oración que salva,
la oración que salva, el código secreto de la oración que te salva. Líbranos de tentación, Señor. Líbranos de tentación. Líbranos de tentación. No permitas que sea cautivado nuestro ojo. No permitas que nuestro olfato sea cautivado con espíritu negativo. No permitas que nuestro oído sea cautivado. En el nombre de Jesús, restaura cuerpos, sana cuerpos, libera cuerpos en el nombre de Jesús. Declaramos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Que todo espíritu de amargura, que todo espíritu de temor, que todo espíritu negativo y contrario que haya querido penetrar sea desarraigado ahora en el nombre de Jesús. Vamos, renuncia también a todo aquello que ha usurpado, que ha entrado, hermano, para ser su hábitat en un cuerpo que tiene ya el precio de ser templo y morada del Espíritu Santo. Renuncia a aquello. Renuncia en el nombre de Jesús. Que tu don sea consagrado para el Señor. Que con temor y temblor lo podamos usar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos a tu pueblo. Llénalos, Espíritu Santo. Llénalos, Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo. Llena con tu paz, llena con tu amor, llena con tu poder, Padre. Sana, sana, libera, rompe ataduras en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por este pueblo bendito. Oramos en el nombre de Jesús, oramos por su vida, Padre, cualquiera que sea su necesidad. En el nombre de Jesús, haz tu obra en ella, en cada hermano, en nosotros los ministros, Señor. Haz tu obra, papito lindo. Guárdanos, 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 Jesús. Guárdanos, Jesús, guárdanos, Jesús. Llévanos a otro nivel de intimidad. Llévanos a otro nivel de intimidad. Vamos, hermano, a otro nivel. Que tu unción sea producto de la intimidad. Que tu rema sea producto de la intimidad. Que tu revelación que impartes y enseña sea producto de la intimidad. Hoy te invita, pastor, profeta, maestro, evangelista, apóstol. Nos invita el Señor a otro nivel de intimidad. En el nombre de Jesús. Otro nivel de intimidad para tu pueblo, Señor. Otro nivel de intimidad para tu pueblo. Donde hables boca a boca, donde nos hables boca a boca, Señor, donde podamos recibir ese soplo, el soplo tuyo, el soplo tuyo, el soplo tuyo, y que venga la vida de Dios. Tiempo nos falta, sí. Gemido y súplica. Ahorita vamos a cantar. Que mires hoy mi corazón y tengas compasión, pues hoy ha venido la revelación y me he dado cuenta de quién realmente soy. Por eso me postro ante tu majestad. Anhelo entrar al santísimo lugar.
recostarme en tu regazo y oír tu corazón. Yo quiero ver tu rostro, contemplarte, contemplarte, mi Señor, recostarme en tu regazo y oír tu corazón. Díselo al Señor, quiero ver tu rostro, contemplarte, mi Señor, recostarme en tu regazo y oír tu corazón. Aquí está el Señor, abrázalo, abrázalo. Quiero ver tu rostro, díselo desde tu corazón, contemplarte, mi Señor, recostarme en tu regazo y oír tu corazón. Ay, yo quiero ver tu rostro, contemplarte, mi Señor, recostarme en tu regazo y oír tu corazón y oír tu corazón y oír tu corazón. Dele fuerte el aplauso al Señor. Los hermanos que están recibiendo, pues no se apresuren a salir de esa unción, de esa bendición. Mis amados hermanos, antes de que nos retiremos, pues ahorita estamos concluyendo pues la primera parte de esta actividad. Quiero darles tal vez algunas indicaciones bastante importantes. Vamos a estar empezando a las 2:30 de la tarde en punto. Ahorita es la 1:15. Prácticamente para el almuerzo tenemos 1 hora con 15 minutos. Así que le recomiendo que no se vaya a ir lejos si es que desea permanecer con nosotros acá en la tarde. Están habilitadas las cafeterías de acá de la iglesia, el Dulce Fruto y también el Jardín de la Oveja. Quiero pedirles por favor que no vayan a dejar nada que sea de valor en la silla que usted está ocupando en este momento, si es que pues va a quedarse para la actividad de la tarde y de la noche. Por favor, no vaya a dejar nada de valor. Amén. Nada de valor, porque no nos vamos a hacer responsables si se llega a perder su iPhone 10 que usted trajo, ¿verdad? Así que si va a dejar reservado su lugar, no va a dejar nada de valor, por favor. Lo otro es que por favor no vamos a comer dentro del templo, ¿verdad? Podemos ir a comer afuera. Si usted trajo para comer, lo puede hacer afuera, pero dentro del templo. Lo otro es que vamos a tener que movilizar, creo que algunos lugares. Y entonces, si usted va a permanecer dentro del templo, no se va a molestar con los servidores si le piden que se levante un momentito mientras reacondicionamos algunas sillas. Amén. Le ruego por favor que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración final. También los hermanos que estacionaron sus vehículos en las bodegas, hay hermanos que no se van a quedar al resto de la actividad y necesitan salir. Así que por favor, si usted estacionó en las bodegas, vaya a ver si su vehículo no está
impidiendo la salida de otro hermano para que lo podamos movilizar. Amén. Oramos para quedar despedidos y a las 2:30 en punto nos estamos viendo nuevamente para empezar o continuar, mejor dicho, nuestra fiesta al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición que hemos recibido durante toda la mañana. Cada palabra, cada rema, Señor, que hemos recibido, lo queremos guardar en nuestro corazón. Permite que, Señor, los que van a regresar, los que van a volver a sus casas, sean guardados en su regreso a casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El hermano de el que está enfrente de una clínica. ¿Cómo?